salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Creo que se me había apagado el micrófono, mil disculpas. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros este martes 23 de febrero del 2021, sintonizándonos a través de la plataforma digital de Facebook. Estamos haciendo esta transmisión totalmente en vivo y te agradecemos tu asistencia. Te pedimos que compartas este post para que podamos llegar, pues como lo estamos pidiendo cada martes, a más y más personas en esta nueva evangelización en la era digital. Vamos a iniciar con la oración, como todo cristiano. Vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te reconocemos como Padre y Señor nuestro. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu esta noche para que podamos entender el mensaje que tú nos envías a través de esta plataforma digital.
Te pedimos por aquellos que sufren. Te pedimos también por aquellos que se sienten solos, tristes, abandonados. Hazle sentir, Señor, la brisa de tu amor, tu misericordia. Pero sobre todo, Señor, hazle sentir esperanza en una vida eterna. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice también nuestros proyectos de vida, bendice a quienes están sufriendo por esta pandemia. Bendice también a aquellos, Señor, que están sufriendo de las tentaciones en estos tiempos. Bendice también a aquellos que acaban de fallecer. Recógelos de acuerdo a tu misericordia, no de acuerdo a su vida pasada. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con este nuevo tema, este martes 23, que pues ya me tocó a mí, ¿no? Ser el expositor, compartir con ustedes esta charla, esta plática, de la cual pues pudiésemos hablar de muchísimas tentaciones, especialmente en estos tiempos de pandemia que pues parece que ahora que estamos con más tiempo encerrados, que se han limitado muchas actividades a las que estamos acostumbrados, pues tenemos más tiempo de pensar en muchas y tantas situaciones que a la vez se convierten en tentaciones. Vamos a iniciar con el evangelio del pasado domingo, el primer domingo de Cuaresma, que cuenta para toda esta semana, hasta el siguiente domingo, que nos habla precisamente sobre las tentaciones del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 12 al 15. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a hacer un hincapié, es el capítulo 1, versículo 12 nada más, de este Evangelio de según San Marcos, y nosotros estamos usando la Biblia de nuestro pueblo. Por si usted tiene otra Biblia, quizás un versículo menos o un versículo más, ahí lo va a encontrar. ¿Qué se nos presenta en este pasaje de Marcos, donde nos habla de este Jesús que antes de iniciar su plan, su apostolado divino, él se va al desierto por 40 días para estar en oración? Si bien es cierto que quienes conocemos el desierto, especialmente nosotros que vivimos aquí en Arizona, sabemos lo que representa el desierto. El desierto representa soledad, representa un lugar árido donde difícilmente puedes conseguir agua, alimento, y pues sabemos que espiritualmente los desiertos precisamente son esos, ¿no? La falta de agua, que es el agua de los ríos de agua viva que Jesús nos entrega a través del bautizo. Esa aridez son los días en que nosotros estamos pues un tanto desanimados, tristes, acongojados, enojados también, y también pues en el ámbito de nuestra alma, pues a veces los practicantes cristianos católicos y de otras denominaciones pues también sufren estos 40 días o este desierto espiritual donde nosotros pues sentimos esa empatía hacia los demás, hacia las cosas espirituales. Nosotros, al igual que Jesús, tenemos que estar en esa constante oración, no nada más 40 días. 40 días fue el tiempo en que Jesús tomó para prepararse hacia lo que él había sido encomendado. Nosotros tenemos que estar en una constante oración para iniciar el apostolado de la vida. ¿Y cuándo iniciamos nosotros este apostolado? Todos los días. Desde el momento en que el Señor nos da la bendición y la gracia y el don de poder abrir nuestros ojos, de poder estar con nuestros seres queridos, ahí inicia nuestro apostolado. El apostolado también puede ser dentro de nuestra vida, tiene que ser un apostolado personal, un apostolado en el matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, pero sobre todo el apostolado de llevar la buena nueva a nuestros hermanos que en cierta forma estén pasando por un trance, por una tentación o por alguna situación de vida que los traiga un poco, pues como lo hemos mencionado, acongojados, tristes,
o con coraje, a veces, especialmente en estos tiempos de pandemia, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo es que nosotros llevamos este apostolado de vida? Pues a través de nuestra vida, precisamente, válgame la redundancia, a través de la forma en que nosotros vivimos, manifestamos y profesamos nuestra fe cristiana católica. Cabe mencionar que cuando nosotros nos llamamos cristianos, somos cristianos no nada más de 1 o 2 horas en el templo. Tenemos que ser cristianos 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Regresando a Jesús, Jesús entra a este desierto donde él va a escuchar 2 voces. Va a escuchar a dos voces diferentes, y una de las voces es la voz del Padre. La voz del Padre, quien se comunica con él precisamente a través de la oración. Es a través de la oración donde Jesús va discerniendo y va entendiendo más el plan que Dios tiene hacia nosotros a través de él. Por el otro lado, la segunda voz que va a escuchar es la del tentador, que hoy en día pues ya tiene un nombre propio, ¿verdad? Su nombre es Satanás, pero nosotros lo conocemos popularmente como el chanclas, el enemigo, el príncipe de la mentira, el patas de cabra en algunos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. En esta segunda voz que va a escuchar Jesús debe tomar una decisión, y en eso nos tenemos que reflejar nosotros también. Es o escucha la voz del Padre y la sigue, o escucha la voz del maligno, de Satanás, y la sigue. En estos días nosotros vivimos esa misma situación que vivió Jesús. Recordemos que Jesús fue tan humano como divino, y todo lo que él hizo nos lo dejó para enseñanza personal. Nosotros cada día que nos levantamos tenemos la decisión de escuchar y de seguir la voz del Padre, o seguir y escuchar y seguir la voz del tentador o de Satanás. La decisión es nuestra. Vamos a hablar en este tiempo, vamos a hablar un poquito sobre algunas tentaciones que en un momento de oración y discernimiento comprendí que quizás serían las más fuertes o las más comunes, porque nos pudiésemos amanecer aquí pues hablando de tentaciones, porque tentaciones son muchísimas. Si bien es cierto que el 2019 todo estaba bien, entra el 2020 y surgen 2 palabras que nos cambian la vida a todo el mundo. Y cuando me refiero a todo el mundo es en general. Las 2 palabras que nos cambiaron la vida fue coronavirus y pandemia. Es a través de esta pandemia que nuestras vidas cambian. Algunas han cambiado para bien, algunas han cambiado a través del dolor y del sufrimiento o de la pérdida de algún ser querido. Y también ha cambiado mucho la vida de nuestros jóvenes, quienes estaban acostumbrados a estar pues en escuela presencial, convivir con sus amigos, al igual que muchos de nosotros. Y desgraciadamente, según un reporte de CNN, el índice de suicidio y de depresión se vio aumentado durante todo este año de pandemia. Y se los voy a comentar textualmente. Hay una alta prevalencia de problemas de salud mental en países de todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus, especialmente entre los trabajadores de la salud, quienes son los que están al frente de la batalla, y también los niños. Durante la pandemia, el 47% de los trabajadores de la salud en Canadá informó que tuvieron necesidad de apoyo psicológico, el 47%. En China, los trabajadores fueron el 50%, en Pakistán el 42%, y aquí en Estados Unidos muestran que más del 45% ha sufrido angustia durante la pandemia del coronavirus.
Esto de acuerdo al reporte de la reportera Jacqueline Howard, que trabaja para la cadena nacional CNN, que lo publicó el 14 de mayo del 2020. Con esto, pues, vamos a ir a poner atención a ciertas tentaciones que a continuación vamos a compartir con ustedes. La primera tentación que podemos nosotros compartirles, y es una de las más comunes, si bien no es cierto, no es la principal, pero sí es la más común, es la tentación de la ira o el enojo. ¿Por qué la ira y el enojo? Por muchos motivos. El motivo principal puede ser que podemos estar molestos o enojados por el encierro que estamos viviendo. Podemos estar enojados porque no podemos salir a convivir como lo hacíamos antes. Podemos estar enojados también porque alguien que vino a mi casa infectó a mi abuelito, a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, o pudo haber infectado a un tío, a un sobrino, a un pariente, y desafortunadamente esa persona se nos adelantó a la casa del Padre. Y podemos estar enojados con esa persona. Y es normal, es tan común y es un tanto del diario acontecer, del diario de la vida, donde nosotros podemos estar molestos y enojados. Pero recordemos que la ira y el enojo pues no nos llevan a nada bueno. Es un sentimiento anticristiano, es un sentimiento que no podemos nosotros permitir que llegue a nuestros corazones, porque una vez que llega a tu corazón, atraviesa por tu alma y tu espíritu, y eso te convierte en una persona pues rencorosa, un tanto frustrada, no disfrutas de la vida que el Señor te da, y también pues podemos nosotros evitar estar en una forma un tanto más tolerante con nuestros hermanos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, nos dice lo siguiente. Santiago 1, capítulo 1, 19 al 20, versículo 19 al 20. Hermanos míos queridos, ya están instruidos con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y enojarse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. ¿Puedes volver a repetir la cita bíblica, por favor? Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Hermanos míos queridos, ya están instruidos con todo, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y enojarse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es aquí donde nosotros como cristianos no podemos o no debemos estar enojados, porque como nos lo dice Santiago en su carta, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces, una vez que nosotros actuamos por el impulso o por el sentimiento de la ira o del enojo, pues no tratamos a nuestros hermanos como el Señor nos los pide a través de su mandamiento de amor, de amarnos los unos a los otros, tanto como Él nos ha amado a nosotros. Y yo le voy a añadir el versículo 21 que dice, por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, ante esta situación, pues ya vemos que la ira o el enojo, pues no nos lleva a estar en gracia con Dios, puesto que
Una vez que nosotros tenemos ese sentimiento, como lo repito, pues no estamos practicando la justicia que Dios nos pide hacia nosotros semejantes. ¿Es normal estar enojado? Por supuesto. ¿Es bueno estar enojado? Claro que sí es bueno, porque eso despierta un sentimiento, puede despertar un sentimiento donde tú vas a poder sacar en cierta forma, pero si lo aplicas bien, lo vas a poder sacar ese coraje para que no esté en tu corazón. ¿Y dónde lo puedes sacar? En el sacramento de la confesión. Te invito pues a que tomes ese paso de quitarte esa ira, ese enojo que estás por el que estés pasando ahorita, y si tienes oportunidad, ve al sacramento de la confesión. La segunda tentación que se nos vino o que el Señor nos mandó su mensaje fue el de la negligencia. Nosotros podemos ser negligentes en muchas formas, en muchas maneras, en muchas situaciones, pero principalmente una negligencia que puede ser muy fuerte es la falta del cuidado personal. Nuestra higiene, nuestra presentación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos puede ser negligente, donde nosotros podamos llegar a insultar e inclusive matar con palabras, no necesariamente matarlo de una forma humana, sino más bien espiritual. También podemos ser negligentes con el cuidado de las personas, nuestros ancianos, las personas que están enfermas, porque la negligencia abarca muchos ámbitos de nuestra vida y especialmente, como decimos, en la enfermedad y en la prisión se conocen a los verdaderos amigos. Entonces, es ahí donde nosotros a veces, por miedo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, podemos ser negligentes. En el sentido humano y espiritual, ser negligente, se puede ser negligente con las tareas del hogar, de la escuela, como lo mencioné, no hacer las tareas a tiempo, no entregarlas, no asistir a clases o tener prendido el computador y nosotros dormidos sin escuchar la clase, simplemente el computador está registrando que estamos en línea. Esa es una negligencia y es una mentira también. En el ámbito familiar podemos ser negligentes con nuestra esposa, con nuestro esposo, con las tareas del hogar, podemos ser negligentes con los pagos que tenemos que hacer porque nos escudamos en que hay una pandemia y aún y que podamos nosotros solventar esos gastos, preferimos no hacerlo. En lo espiritual, puedo dejar de estar en gracia, por ejemplo, desatiendo mis obligaciones dominicales. No voy a misa, no tengo ganas. Este día hay mucha pandemia. Si voy o no voy, no pasa nada. No me voy a confesar porque pues estoy en la tentación número 1, traigo ira, traigo enojo, traigo coraje con Dios por todo esto que nos está enviando. Es muy fácil siempre para el ser humano culpar a otras personas cuando no queremos aceptar las responsabilidades propias. Si bien es cierto, esta pandemia no fue enviada por Dios. Se trata de la evolución misma de la naturaleza. ¿Por qué menciono esto? Porque la naturaleza está evolucionando día con día. Nosotros evolucionamos día con día. Las bacterias, los virus, son seres vivientes que también van evolucionando y van haciéndose inmunes a la medicina que el ser humano aplica en nuestros cuerpos. Entonces, en esa parte de la evolución, pudo haber habido algo de negligencia para que este virus se esparciera. Pero eso le compete a las autoridades de salubridad. Nosotros vamos a hablar de la negligencia que nos corresponde como personas, como seres humanos, la situación moral y la conciencia personal. Somos negligentes aquí porque se nos ha pedido que no nos reunamos en grandes grupos. No lo hacemos. Se nos pidió hacer uso de la mascarilla. Todavía hay una gran parte de la población que no lo quiere hacer. Usar una mascarilla no significa que el gobierno me está manejando. Usar una mascarilla significa que yo estoy siendo responsable conmigo mismo, con mi familia, contigo y con tu familia. Eso es ser responsables. Se nos ha pedido tener más higiene, lavarnos las manos, usar un gel sanitizador, y no lo queremos hacer porque decimos, es que el gobierno nos está controlando.
cuando no es así. Dejemos de ser negligentes en ese sentido y usemos la mascarilla, usemos los sanitizadores de manos, usemos por favor todo aquello que nos pueda ayudar como comunidad a parar esta pandemia. Dejemos esa negligencia y ante esto, San Mateo en su capítulo 25, versículo 25 y 26 nos dice lo siguiente. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro y aquí tienes lo tuyo, le responde el sirviente al amo. Nosotros también estamos enterrando esa bolsa de oro, que son las instrucciones que nos da los encargados de salud. Recordemos que el Señor, si nosotros cumplimos con eso que se nos pide, el Señor va a cosechar aquello que ha sembrado en nosotros, que es ¿qué? El amor al prójimo, el dejar de ser negligentes, el dejar de ser iracundos con los demás. Aún si todavía sigues tú sin creer, el Señor va a recoger cosecha en aquel lugar donde no has sembrado. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Vuelvo al inicio del Evangelio, con nuestro testimonio de vida. Vamos a hablar ahora de la tercera tentación que se nos presenta a través de esta pandemia. Y es la tentación de la culpa o el pecado, que vienen siendo hermanos gemelos, el sentimiento de culpa y el sentimiento de pecado. Esta tentación a nivel psicológico, les comparto, alude a la mala conciencia y al sentimiento negativo de la o las personas. Hablando de la culpa, podemos hablar de la tentación de que nosotros culpemos a los demás, como lo mencionaba, dentro de la negligencia. Culpar a los demás, y cuando hacemos eso a la vez nos convertimos en jueces y verdugos de esa o esas personas. Nosotros podemos decir, es que en aquel país hicieron esto y aquello y por eso tenemos la pandemia. Es que el vecino o mi primo o mi hermano hizo esto y esto otro y por eso yo estoy en esta situación, lo cual no debe de ser así. Culpamos a la persona que nos trajo la infección a casa, pero ¿bajo qué término vino esa persona a nuestro hogar? ¿Hiciste alguna fiesta? ¿Hiciste algún convivio no autorizado? ¿O sabiendo que esa persona no está cumpliendo los cuidados que nos están pidiendo las autoridades sanitarias, decidiste traerlo a tu hogar? La decisión es tuya, pero es más fácil culpar a los demás que tomar responsabilidad propia. Culpamos al gobierno, que porque no está haciendo lo necesario, que porque no hay vacunas suficientes. Recordemos que estamos enfrentando un virus nuevo, nada conocido hasta hace un par de meses. Hoy ya tenemos soluciones, que es la vacuna, para que ellos puedan sufragar tantos millones de personas, pues es un trabajo titánico. Tenemos que esperar, nos toca esperar, somos la primera generación que está viviendo con esta situación. No culpemos al gobierno, el gobierno está haciendo lo que puede, entendamos esa parte. Culpamos a las iglesias porque cerraron los templos, porque yo quería ir a misa y ahora está cerrado. ¿Por qué la cierran si yo quiero estar en misa? Las autoridades sanitarias pidieron que siguieran esos protocolos y nuestra iglesia obedeció. ¿Para qué? Para moralmente ayudar a parar de cierta forma esta pandemia. Si bien es cierto, no solamente la iglesia lo va a hacer,
Somos nosotros los responsables de tomar esas, ¿cómo le puedo mencionar? De seguir las instrucciones, pues, que se nos están pidiendo. Leamos entonces el Evangelio según San Mateo, que nos habla precisamente sobre juzgar a los demás. Por tanto, no les tengan miedo, no hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leamos ahora el texto paralelo del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 32. Sépanlo bien, no lo hago por ustedes, oráculo del Señor. Tengan vergüenza y sonrójense de su conducta, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sépanlo bien, nos dice el Señor, cuando nosotros juzgamos a los demás. No lo hago por ustedes. Tengan vergüenza y sonrójense de su conducta, casa de Israel. ¿Cuál conducta? La conducta de sentirnos jueces, la conducta de echarle la culpa a los demás, la conducta de decir, por aquel estoy en esta situación, es que aquel no se cuidó y por eso yo estoy viviendo esta situación, es que aquel vino y por eso yo estoy sufriendo esa pérdida. No, atendamos los protocolos que se nos piden y tratemos de llevar una vida sin ira, sin negligencia y sin culpa. Nos dice Luis Miguel desde Mesa, Arizona, creo que es importante mencionar que la ira no es solo un sentimiento, es un pecado capital, lo cual significa que de ella derivan muchas más que nos envuelven y nos arrastran a más pecados. Así es, Luis Miguel, gracias por compartir tu comentario. Anaísa Barrera desde Guatabampo, Sonora, gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir con las tentaciones. Vamos con la cuarta tentación, que es el temor o el miedo. Esta es una tentación que yo creo la gran mayoría la hemos experimentado a lo largo de a través de esta pandemia, y pues vamos a tratar de expandirlo un poquito para que nuestra mente la entienda mejor. El temor, el miedo, según el ámbito psicológico, es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia, ante una situación eventual de peligro, y que en psicología, como lo mencioné, es además un mecanismo de defensa tanto psicológico como fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. Es decir, el miedo es una sensación o es un sentido de supervivencia que tenemos todos los seres vivos. Nosotros los seres humanos, tanto como los animalitos que viven en nuestro hogar o los que viven en vidas salvajes. Si nosotros no tuviésemos el miedo, no tuviésemos ese sentido de supervivencia. Pero también ante este sentido de supervivencia viene la segunda parte. Esta es la voz del Señor. La voz de Satanás nos dice lo siguiente: podemos tener miedo a la inseguridad económica. Es decir,
es que si cierro mi negocio, voy a dejar de capturar lo que ganaba y mi estilo de vida lo voy a tener que reducir y no quiero. Metemos como pretexto el miedo al contagio. Es que tengo miedo de contagiarme, es que tengo miedo de que vengan y mi familia entera pueda contagiarse. Esa es la voz del Señor, que te dice, ten miedo, ten respeto, pero no dejes de atender a las necesidades espirituales. Tenemos miedo a la muerte propia o la de algún ser querido. Muchos de nosotros hemos pasado por esa fase. Muchos de nosotros hemos perdido a algún ser querido, llámese papá, mamá, tío, tía, primo, hermano. Pero, ¿qué podemos hacer ante eso? Podemos tener miedo a socializar con más personas por miedo al contagio. Y eso es muy válido. Es la llamada, es la voz del Señor que te dice, evita tumultos de gente, evita los bailes, evita las fiestas, evita irte de parranda. Pero hay de aquel que tiene miedo de cumplir con las responsabilidades espirituales. No voy a misa porque me da miedo el tumulto de gente, pero no me da miedo irme a la playa, donde hay miles de personas alrededor mío. Tengo miedo de no ir a misa. No voy a ir a misa porque tengo miedo, porque la gente va a estar muy cerquita de mí. Pero no te da miedo irte a un restaurante, a convivir con personas que ni siquiera conoces sus estilos de vida. No voy a misa porque pues yo no quiero saludar a nadie porque me voy a contagiar. Pero sí saludas a todo el mundo cuando estás en el bar, cuando estás en el antro, cuando estás en esos lugares públicos donde saludas a varias personas que algunas de ellas ni siquiera conoces. No voy a misa, por miedo a socializar con los demás. Me da miedo, o sea, no quiero estar cerca de un grupo determinado de gente, no quiero platicar con ellos, porque a lo mejor por medio del aliento o porque me tentaron, me voy a contagiar. Pero si te vas a los parques a socializar con personas que quizás vas a ver esa única vez en tu vida. No voy a misa por miedo a convivir con personas extrañas, pero ¿no te da miedo ir al casino? Donde estás con un mundo de personas de diferentes países que ni siquiera jamás en la vida las has visto. Y todo esto cuando tenemos oportunidad y no tenemos miedo, vamos al confesionario, pero lo omitimos. No vine a misa porque me fui al casino. No vine a misa porque me fui a la playa. No vine a misa porque anduve en un bar. No vine a misa porque me fui al cine. Y no digo que sea malo ir a esos lugares. Hay que ir con responsabilidad, sin dejar la responsabilidad de nuestras necesidades espirituales. No pongamos como pretexto, no quiero ir a misa o no quiero ir a congregarme, a reunirme porque tengo miedo a estas situaciones, pero en el ámbito personal hacemos lo contrario. No voy a misa por la pandemia, porque ahora es válido mirar la misa a través de las redes sociales o de la televisión, lo cual es muy buena. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos ayuda a que siga la iglesia caminando, itinerante. Pero ya una vez que se han abierto los templos y tenemos la oportunidad de asistir, hagámoslo con conciencia, con amor, con respeto. Que porque en esta iglesia no exigen el cubrebocas, póntelo. Que porque en esta iglesia permiten llevar gente de más, si tienen bocinas afuera, quédate afuera, pero no dejes de ir. Vayamos al templo cada que tengamos oportunidad, cuidando y siguiendo los protocolos de salud que las autoridades competentes nos han recomendado. En el Señor podemos entregar estos miedos
y conscientemente podemos atender a nuestras necesidades espirituales. Leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 28. Por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el cuerpo y el alma en el infierno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No tengamos miedo, tengamos precaución, que es muy diferente. No tengamos miedo, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. No tengamos miedo porque no hay nada bajo el sol que el Señor no se dé cuenta. San Mateo nos lo dice. No hay nada encubierto que no se descubra ni escondido que no se divulgue. Confesemos lo que hemos hecho. Si tienes oportunidad de ir al confesionario, confiesa que no fuiste a misa. Vas a sacar ese pecado, vas a sacar esa culpa, vas a sacar esa ira, vas a sacar ese enojo, vas a sacar esa negligencia de no confesarte. Hay que tener más miedo, no a quien nos puede arrebatar la vida mortal, sino al que nos puede arrebatar la vida espiritual, al que nos puede verdaderamente condenar, al que verdaderamente nos puede juzgar, pero sepamos y entendamos y creamos que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a su misericordia. No de acuerdo a nuestra vida, porque si lo hace de acuerdo a nuestra vida, Santa María, no sé cómo nos vaya a ir, pero creamos en la misericordia del Señor. Los comentarios de la señora Brenda Trasviña, bendiciones, muchas gracias, bendiciones para ti también. Gracias por estarnos acompañando. José Luis Campos, muchas gracias por estarnos siguiendo y por estar presente en esta tarde de martes. Y vamos a hablar sobre la quinta y última tentación que se nos presenta este día, que es la irresponsabilidad. ¿Quién es irresponsable? Es aquella persona que actúa sin medir las consecuencias de sus actos. Y podemos ser irresponsables en muchas formas. Sin medir las consecuencias de nuestros actos, a veces nos ha tocado que vamos manejando el carro y nos pasan dos carros a los lados jugando carreras. Ese es un acto irresponsable. Personalmente, me tocó en algunas ocasiones, pero la más reciente, nosotros íbamos en nuestro carro y nos rebasó una moto. A los 20 segundos se pasa la luz en rojo y esta persona choca con otro carro. No sabemos si perdió la vida o no, pero por un acto de irresponsabilidad cambió su vida y cambió la vida de la otra persona. Otro acto irresponsable puede ser también el no saber manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando no sabemos manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones deliberadamente, estamos siendo irresponsables porque herimos a las personas que nos rodean. Porque generalmente las primeras personas que sufren nuestro desprecio son los que nosotros solemos decir, las personas que más amamos. Y es nuestro entorno familiar. Otro acto irresponsable es, si tienes un trabajo, no asistir a trabajar por él porque anoche te fuiste al bar, porque anoche te fuiste a la fiesta, porque anoche estuviste jugando carros de carreras hasta las 3, 4, 5 de la mañana y esta mañana no te pudiste levantar. Ese es un acto irresponsable social. Un acto irresponsable grande que estamos viviendo ahorita, y lo mencioné en la tentación pasada, es personas que se niegan a usar una mascarilla, personas que se niegan a lavarse las manos, personas que se niegan aún a seguir los protocolos de salud. Y soy muy repetitivo en esto porque precisamente de eso estamos hablando. Las tentaciones en los tiempos que estamos viviendo de pandemia. No podemos ser irresponsables con nosotros mismos
y con nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al ser irresponsable yo, estoy afectando la vida de toda una comunidad. Asimismo, podemos ser irresponsables sirviendo a otros dioses. A veces dejamos a un lado la familia por enfrascarnos en el trabajo también. Ese es un acto irresponsable. Ese es un Dios, el Dios del dinero, que nos llama a todos y que, si bien es cierto, el dinero es necesario, es nuestro modus vivendi, es nuestra forma de vivir. Pero para todo hay tiempo. Tenemos tiempo para divertirnos, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para convivir, tenemos tiempo para dormir, para estudiar, para reír, para llorar, para orar y para discernir. Leamos lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17. Pero tengan cuidado, no se dejen seducir ni se desvíen, sirviendo a dioses extranjeros y postrándose ante ellos, porque se encenderá la ira del Señor contra ustedes. Cerrará el cielo y no habrá más lluvia. El campo no dará sus cosechas y desaparecerán enseguida de esa tierra buena que les va a dar el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si bien recuerdan, antes del 2020, del 2019 hacia atrás, nuestro mundo era normal. ¿Qué es normal? Estábamos trabajando, llegábamos a nuestro hogar, nos dormíamos, nos levantábamos a trabajar y estábamos convirtiendo eso ya era un hábito, eso era normal para nosotros. Llegaba el fin de semana al casino, a la fiesta, estábamos siendo irresponsables. Si recuerdan, del 2019 hacia atrás empezó a haber sequía, empezó a haber falta de alimento debido a esa sequía, empezó a haber muertes, especialmente en los Países Bajos, en los países pobres. ¿Por qué? En el libro del Deuteronomio encontramos la respuesta. Se encendió la ira del Señor contra nosotros, cerró el cielo, dejó de llover, y si no hay agua, no hay vida. ¿Me puedes volver a poner la lectura, por favor? Gracias. Si no tenemos vida, si no tenemos agua, no hay vida. El Señor lo dice: cerraré los cielos porque has despertado mi ira. Y si bien es cierto que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, que de alguna forma, si aún que nos envió a nuestro Señor Jesucristo en la forma humana, para que nosotros lo pudiésemos entender más el plan salvífico de salvación, todavía no lo entendemos. Entonces el Señor en cierta forma nos tiene que hacer voltear hacia Él nuevamente, regresar al sendero que Él nos quiere tener, regresar al sendero donde nos lleva al camino de salvación prometido por Él. El campo no dará sus cosechas y desaparecerán enseguida de esa tierra buena que les va a dar el Señor. Empezaron a desaparecer. Lo bueno de esta pandemia, lo bueno entre comillas, vamos a mencionarlo, es que en una ocasión salimos mi esposa y yo y caímos en cuenta que se oía bastante el canto de los pájaros. Se duplicó. Se duplicaron los pájaros. En África, los elefantes que estaban a punto para ponerlos al borde de la extinción, se duplicó. Se duplicaron los elefantes. En el mar, peces que estaban casi al exterminio, se duplicaron, se duplicó la población. Tortugas marinas que se duplicaron, esos están al borde de la extinción. Gracias a Dios se ha ido duplicando la población. Eso es algo de lo positivo que podemos sacar de esta pandemia. Algo más positivo que podemos hacer para luchar en contra de la negligencia viene en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 11.
y dice de la siguiente forma. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre hasta el final el mismo entusiasmo para alcanzar lo que esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Lo repites, por favor? Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre hasta el final el mismo entusiasmo para alcanzar lo que esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Deseamos que ante esta presentación que le hemos dado esta noche sobre las tentaciones, pues podamos más bien dejar de ser negligentes, dejar de tener culpa, dejemos de tener miedo o temor, dejemos de tener ira, dejemos de ser irresponsables. ¿Puedes ponerme ese, por favor? Estoy hablando producción para que me ponga algo de lo que les quiero hablar referente a este tema. Si tienen comentarios, por favor, háganoslo saber. José Luis Campos, ya hablamos, gracias. Brenda Trasviña, también gracias. Luis Miguel, gracias por estar presente, mi hermano. Compartan, por favor, si pueden, este post para pues poder seguir llegando a más personas, que es la meta y es el fin de este programa. ¿Cómo podemos actuar ante el temor? Hay un salmo muy hermoso, que es el Salmo 27. Todo ese salmo, no lo pude poner en filminas porque es muy largo. Ahorita al final del programa, al inicio del programa lo escuchamos y lo vamos a volver a escuchar ahorita en unos minutos más, para que podamos entender más que tener miedo, lo que tenemos que tener es confianza en el Señor, confianza en que Él es la luz. A veces en un momento dentro de esta pandemia nosotros decíamos, es que no veo la luz al final del túnel. El Señor es mi luz y mi salvación. Pero es que mi papá se fue debido a la pandemia. Es que mi tío murió a causa de la pandemia. El Señor es mi luz y mi salvación en el ámbito espiritual. Si Él los mandó llamar o los recogió de esa forma, tengamos la plena confianza y conciencia de que la luz de Cristo los está acompañando. Y ante eso, ¿a quién debemos de temer? No temamos al que nos arrebata la vida corporal. Temamos al que nos puede arrebatar la vida espiritual y nuestra alma. Algo positivo también, ¿me puedes poner la siguiente filmina, por favor? Sí, ¿cómo podemos actuar ante ya hablamos sobre el temor y ahora vamos a hablar sobre la culpa o el pecado. Dentro de la culpa y el pecado, lo que hablamos ahorita fue la parte, vamos a decirlo, negativa. Vamos ahora a hablarlo de una forma positiva. Y esa la podemos leer en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan por hacer el bien? Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes. No teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicación de su esperanza.
pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando sientas culpa, cuando estés en una situación de pecado, acuérdate de esta cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Quién nos puede hacer daño a nosotros? Aunémoslo al Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aquí Pedro nos dice, ¿quién puede hacerle daños a nosotros? Si nosotros estamos honrando a Cristo, si nosotros seguimos los parámetros que Cristo nos dejó, si nosotros seguimos los mandamientos que el Señor nos dejó a través de las tablas que Moisés escribió. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Estemos siempre dispuestos a defendernos si alguien nos pide explicación de nuestra esperanza. Sí, defendámonos, pero de una forma de respeto, de modestia, y solamente si alguien te hace una pregunta. ¿Por qué tú crees en esto? ¿Por qué tú crees en esto otro? ¿Por qué hacen esta situación o por qué hacen estos gestos dentro de la celebración? Siempre ten la disponibilidad de dar una respuesta con modestia y con respeto, no queriendo pelear, no queriendo buscar al otro, no queriendo ridiculizar a nuestros hermanos cristianos no católicos o de otras denominaciones. Hagámoslo con modestia y respeto y con buena conciencia. De modo que cuando alguien quiera hablar mal de ti, esa persona quede ridiculizada ante sus propias palabras según el escrito que nos acaba de enviar en la primera de Pedro. Andrea Palma nos menciona que lo que estoy entendiendo es que la tentación que estamos viviendo en este momento es el caer en la desunidad o la irresponsabilidad como cristianos. Sí, las dos partes. Estamos siendo irresponsables como cristianos ante Cristo y ante nosotros mismos porque no estamos evangelizando con nuestro testimonio de vida y estamos, en vez de ser unidos, en vez de estar unidos en oración, estamos haciendo células o nos estamos apartando de nuestra madre iglesia y apartando a personas que con nuestro testimonio de vida, así como atraemos, podemos alejar también. Muchas gracias por tu pregunta, espero que haya quedado respondida. Nos queda tiempo para una filmina más. 3 minutos, 2 minutos, a ver, dame la otra filmina. Yo pensé que íbamos a quedar cortos de tiempo. La irresponsabilidad en la primera de Pedro, igual. Capítulo 4, versículo del 1 al 5, por favor. Como Cristo padeció en su cuerpo, ármense ustedes con la misma actitud. Quien ha sufrido en la carne ha roto con el pecado y lo que le quede de vida corporal. Ya no sigue los deseos humanos, sino la voluntad de Dios. Bastante tiempo han vivido como los paganos, practicando libertinaje, vicios, borracheras, orgías, comilonas e intolerables idolatrías. Ahora, como ustedes ya no les acompañan en los excesos de su mala vida, ellos los insultan, pero tendrán que rendir cuentas al que está dispuesto a juzgar a vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me encanta esta cita bíblica. ¿Alguno de ustedes, y yo me pongo en ese parámetro, han vivido esta parte? ¿Han dejado el libertinaje? ¿Han dejado las borracheras? ¿Han dejado las fiestas? ¿Y ahora se ríen y te insultan? Bendito sea el Señor, porque gracias a Él pudimos cambiar nuestras vidas. Quien ha sufrido en la carne ha roto con el pecado y lo que le quede de vida corporal. Ya no siguen los deseos humanos, sino que seguimos la voluntad de Dios. No seguimos al humano, no seguimos al amigo, no seguimos a esas personas que lo único que quieren es aprovecharse de nosotros y nosotros, atendiendo a ese llamado, seguíamos la fiesta, la borrachera, el libertinaje, las orgías, etcétera, etcétera, etcétera.
pero tendrán que rendir cuentas al que está dispuesto a jugar a vivos y muertos. ¿Qué cuentas les vas a presentar? Eso queda en tu conciencia. El tiempo se nos ha terminado. Cuando la dicha es buena, el tiempo vuela. Los vamos a dejar. Sigan enviando sus preguntas. José Luis Campos, así es, hermano, siempre hay que tratar de dar buen testimonio de vida. Exactamente, gracias por compartir tu comentario, José Luis Campos, un abrazo. Y los vamos a dejar con la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, a cargo del Padre Manuel Penagos, y después tendremos el canto de el Salmo 27. Así que tengan muy buenas noches. El próximo viernes vamos a iniciar lo que es el Via Crucis en tiempos de pandemia y esperamos poder contar con su participación. Que Dios me los bendiga, feliz noche, feliz semana, y si Dios nos lo permite, nos vemos el siguiente viernes a las 12 del mediodía aquí en Hablando de Nuestra Fe con Isaías Anaya y sus invitados. Hasta luego. Es una muy bonita oportunidad saludar al Señor y adorarle por este momento en el que compartimos la palabra en este día 23 de febrero. El evangelio de este día es el de San Mateo capítulo 6 del 7 al 15. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la oración que Él mismo nos enseñó, el Padre Nuestro, que acabamos de escuchar, Jesús nos hace pedirle al Padre: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y terminando, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien. Cada día nos ofendemos unos a otros. Tenemos que considerar estos errores debidos a nuestra fragilidad, a nuestro egoísmo. Lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos provocamos, volver a tejer de inmediato los hilos que rompemos en la familia, en la sociedad, en alguna comunidad. Si esperamos demasiado, todo se hace más difícil. Y hay un secreto sencillo para curar las heridas y disipar las acusaciones, y es este: no dejar que acabe el día sin pedirse perdón, sin hacer las paces. Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a darnos el perdón recíproco, se sanan las heridas y nos fortalecemos. Y por esto es necesario sentirnos que estamos en la necesidad de perdonar. Y es necesario que haya una caricia, que haya unas palabras bondadosas, y todo se acaba y se recomienza de nuevo. Pero no terminar el día en guerra,
que nuestra Madre nos ayude a encontrarnos solidariamente en ese amor que perdona. Y si le pedimos hoy al Señor que nos perdone, pues hagamos nosotros un tanto. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo. Feliz día. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor